El video anterior nosotros aprendíamos cómo proponer el eje de una carretera, colocarle las curvas horizontales correspondientes, posteriormente calcular las transiciones del bombeo a la sobreelevación y finalmente insertar las estaciones y generar el registro de trazo. Ahora vamos a aprender cómo proponer el alineamiento vertical. Para ello necesitamos, en este caso, la planta de la carretera con el eje propuesto, las curvas trazadas y los cadenamientos a cada 20 metros conjuntamente con el cadenamiento final. Teniendo esto, lo que hay que hacer a continuación es generar el perfil del nuevo eje. Para ello me voy a Civil CAD, me voy a Altimetría, me voy a Perfiles, en este caso Perfil del terreno, y le doy en Dibujar. Vamos a seleccionar un eje que debe de ser el eje que voy a proponer, es decir, el eje que previamente diseñé con todo y las curvas horizontales, no el eje de la carretera existente. En este caso el eje que yo propuse fue el de color rojo. Le doy clic acá, me acciona la triangulación y me pide la escala horizontal, la cual ya habíamos platicado va a ser 1 a 1000 y la escala vertical va a ser 1 a 100. Le doy clic y ya me generó el perfil del nuevo eje de la carretera. Vamos a apagar la triangulación por un momento. Y ahora vamos a generar la retícula para poder trabajar con más precisión en nuestro perfil. Para eso nos vamos a Civil CAD, nos vamos a Altimetría, nos vamos a Perfiles, Retícula, selecciono el perfil del terreno. Voy a aceptar. Y ya tenemos la retícula para empezar a trabajar. Quiero hacer notar que en esta zona en específico, que está entre los cadenamientos 500 y 520, pareciera que hay una inconsistencia. Inconsistencias que ya habíamos resuelto en su momento, cuando invertíamos la triangulación en el procesamiento de datos topográficos. Estas pueden volver a aparecer, pero tengo que investigar la razón. Si yo verifico acá en el 500 y 520, yo me encuentro con que la carretera existente está aquí y la carretera que yo estoy proponiendo está del lado izquierdo, fuera de lo que sería presumiblemente el eje anterior de la carretera. Por tanto, esta inconsistencia sí es válida. ¿Por qué? Porque no estoy dentro de la carretera existente, estoy a un lado en una zona de corte. Entonces tengo que tener cuidado para poder identificar ese tipo de cosas. No siempre están mal, muchas veces son porque yo moví el eje de la carretera. Bueno, ya hemos repetido en cada uno de los diseños en clase que todo esto se va a diseñar a nivel de subrasante. Como se va a diseñar a nivel de subrasante, tengo que pensar que el nuevo perfil de mi carretera, el nuevo alineamiento vertical, va a estar por debajo del nivel de inicio y el nivel final o cotas obligadas de donde va a empezar y terminar la carretera. Para ello me va a hacer falta un dato, y ese dato es el espesor del pavimento, hablando en términos de que si es flexible, de base, subbase y carpeta. Vamos a pensar que es un pavimento flexible y que la suma de los tres elementos me dan aproximadamente 30 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es trazar una línea 30 centímetros abajo del nivel obligado de donde empieza mi carretera. Ojo aquí, recuerden que la escala vertical es diferente que la escala horizontal. Entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner 3 unidades de dibujo. ¿Por qué 3 unidades? Porque cada uno
de estos espacios que representan 1 metro mide en el dibujo 10 unidades de dibujo. Haciendo la conversión, entonces, para tener 30 centímetros le corresponderían 3 unidades. Vamos a copiar este elemento al final, porque debe de haber 30 centímetros al inicio y 30 centímetros al término de la carretera. Bueno, ya tengo entonces los puntos donde va a empezar y terminar de manera vertical mi carretera. A continuación, lo que voy a hacer es que voy a empezar a trazar con una polilínea el perfil del proyecto que yo considere que cumple con las condiciones para poder ser mi nueva carretera. Este perfil tendré que trazarlo más o menos siguiendo el perfil del terreno natural desde el punto de vista económico, para que no corte ni terraplene yo tanto. Esto, claro está, es imposible en todos los puntos, tendrá que ser totalmente aproximado. Yo voy a colocar, por ejemplo, aquí, luego lo voy a colocar por acá, después acá, a continuación acá, voy a poner acá, o aquí, luego en este punto, y luego va a terminar 30 centímetros abajo del punto obligado final. Esto, insisto, es una propuesta, todavía se puede modificar. Ya sabemos que las pendientes se pueden modificar en altura y en distancia. En este caso voy a subir un poco la línea para que esté más pegado al terreno. Aquí la voy a colocar en una distancia hacia atrás de 10 metros. Bueno, son los ajustes que yo, a mi juicio, voy a hacer. Esto depende de la carretera, del tipo de diseño que esté realizando, etc. Bueno, una vez que ya tengo esta propuesta, voy a hacer la conversión de esta línea a un perfil de proyecto. Para ello me voy a CivilCAD, me voy a altimetría, me voy a perfiles, le doy aquí en perfil de proyecto y le doy en convertir. Me dice acá que seleccione el perfil del proyecto, selecciono la línea que acabo de trazar y luego me pide que seleccione yo el perfil del terreno. Esto es para poder asociar ambos y me calcule las elevaciones correspondientes. Selecciono pues el perfil del terreno y ya sé que funcionó porque ya me cambió de color el perfil que acabo yo de trazar y lo cambió de capa a una capa propia del programa CivilCAD. Una vez hecho esto, tengo que checar que las pendientes que yo propuse con esas líneas sean las adecuadas. Para ello voy a anotarlas, me voy a CivilCAD, me voy a altimetría, me voy a perfiles, me voy a anotar y le doy en pendiente. Le doy clic, selecciono en este caso el perfil del cual quiero anotar las pendientes, que en este caso es el rojo, que es el de proyecto. Le doy en automático y ya me aparecen aquí las pendientes que va a tener mi nueva carretera. Debo de verificar si estas pendientes que yo propuse cumplen con la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pensemos en este momento en una carretera tipo E de 30 km por hora, para la cual la pendiente máxima es del 12%. Por tanto, ninguna pendiente de las que está aquí podrá exceder ese valor. En este caso, esta pendiente está por arriba del 12%, tiene 12.27. Hay que cambiarla. Aquí tenemos una de 4.58, no creo que exista problema. Aquí otra de casi 9, tampoco hay problema. Tengo una de 3, una de 9, una de 5.5, una de menos 4.28 y luego una de 12.70. Por tanto, mis únicos problemas son al inicio y al final. Tendré que modificar entonces estas pendientes. Aquí solamente me basta mover esta línea. En mi caso,
si yo la hago hacia la izquierda tendré menos longitud y por tanto la pendiente va a aumentar. Si me voy más hacia la derecha, bueno, podría yo modificarla de esa manera, o en su caso bajar esta línea para poder tener menos desnivel. Voy a hacer la prueba bajando la línea en el caso de esto, y en la última pendiente voy a hacer la prueba moviéndolo hacia la izquierda para tener más longitud. Lo voy a mover 10 metros. Vamos a ver si ahora cumplen. Desafortunadamente el programa no me actualiza las pendientes, entonces los voy a tener que borrar de manera manual y volver a anotarlas. Para ello me voy a Civil CAD, altimetría, perfiles, anotar, le doy pendiente, selecciono en este caso el perfil, le doy automático y checo. Bueno, aquí ya cumplió porque ya es menos del 12%. Estas de por sí cumplían, y acá también ya cumple porque es una pendiente del 10.34%. Una vez que ya tengo las pendientes dentro de la normativa, lo siguiente sería checar que esas pendientes cumplan con la longitud crítica. En clase habíamos platicado que la longitud crítica es la distancia máxima a la cual yo puedo mantener una pendiente. Esto con el objetivo de que el vehículo que va ascendiendo no disminuya su velocidad y por tanto no pueda tener una falla mecánica en algún punto. Ya también dijimos que solamente se van a verificar por longitud crítica aquellas pendientes que sean mayores que la pendiente gobernadora. Para el caso de una carretera tipo E de 30 km por hora, la pendiente gobernadora es del 9%. Entonces tendría yo que checar aquellas pendientes que sean mayores al 9%, como es esta pendiente de entrada de 11.6. Esta cumple, por poco pero cumple. Tendría que checar esta de 9.3 y tendría que checar esta de 10.34. Para ello me tendré que ir a la gráfica y sacar la intersección entre la velocidad de proyecto y la pendiente que yo quiero verificar. Checar que longitud de rampa ascendente me está marcando, y si esta longitud que estoy proponiendo en esta carretera es menor que la que me da como resultado la gráfica, quiere decir que está bien el diseño. Si esta longitud fuera mayor, entonces tendría que proponer nuevamente una nueva distancia para esta pendiente. Para nuestro caso, como las pendientes son muy cortas en sentido de longitud, aquí solamente tenemos 53, aquí tenemos 80 y aquí tenemos 80. Bueno, podemos asumir que sí cumplen con la longitud crítica, aunque repito, hay que verificarlas con la gráfica. Una vez que entonces que ya todas las pendientes cumplen con la tabla de pendientes máximas y la longitud crítica, tengo que trazar mis curvas verticales. Para ello tengo dos opciones. Una es tomando en cuenta la longitud mínima de la curva vertical. La otra es haciendo uso de los elementos del vehículo de proyecto. Vamos a empezar con el criterio de la longitud mínima. Para trazarlos me voy a Civil CAD, me voy a altimetría, me voy a perfiles y luego me voy a curvas verticales. Le doy clic y me dice aquí que indica el punto de inflexión, el cual evidentemente será el punto de inflexión vertical. Le doy clic acá y me dice aquí que seleccione un método, distancia o pendiente. Le voy a dar distancia y me dice que yo proponga la distancia horizontal de la curva. Para el caso de esta carretera, la tabla me marca que la longitud mínima de una curva vertical para 30 km por hora en una carretera tipo E es de 20 metros. Por tanto, el valor mínimo que yo le puedo poner es 20. Vamos a ponerle el valor mínimo, en este caso le damos 20. Y si nos damos cuenta, ya nos trazó la curva vertical. Vamos al siguiente punto. Igual seleccionamos en este caso el método que es por distancia y me vuelve a pedir que introduzca el valor de una distancia horizontal.
Yo aquí puedo poner otro valor, le puedo poner por ejemplo 30, porque cumple. Ese sería un método. Yo voy verificando y cumpliendo con la longitud mínima. El otro método, que involucra los elementos del vehículo de proyecto, se hace de la siguiente forma. Me voy a Civil CAD, me voy a módulos, me voy a carta ST, me voy a curvas, en este caso verticales, y me voy a dibujar. Una vez que hago eso, me pide igual el punto de inflexión, lo selecciono y tengo que llenar los apartados que me aparecen en este cuadro de diálogo. En este caso la velocidad de proyecto siguen siendo 30 km por hora. El tiempo de reacción ya platicábamos en la unidad número 2, que es de 2.5 segundos. Y luego aquí me pide el parámetro K en metros sobre porcentaje. Ese parámetro K también lo encontramos en la tabla de clasificación de las carreteras y a veces varía y a veces es igual, dependiendo del tipo de carretera, si es en cresta o en columpio. Para el caso específico de este tipo de carretera, el parámetro K, tanto en cresta como en columpio, corresponde a 4. Pongo ahí 4. Y luego aquí me pone los parámetros de visibilidad. Como es una curva en cresta, me pide la altura del ojo, y la altura de los ojos está en 1.08 metros, y la altura del objeto está en 0.60 metros. Para los parámetros de rebase también me va a pedir la altura del ojo, que es de 1.08, y la altura del objeto en 0.60. Una vez con estos datos, los cuales obtuvimos de las diapositivas que ya habíamos platicado en clase, me da aquí una longitud horizontal de la curva, calculada con estos datos. En este caso la longitud que me calculó es de 10 metros. Aquí yo tengo que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque a pesar de que me dice que es 10 metros, es obvio que no le puedo poner ese valor, puesto que la tabla me dice que la longitud mínima es de 20 metros. Entonces, si aquí me está dando 10, lo único que tengo que hacer es colocarle 20, pues es el valor mínimo que le tengo que poner. Le voy a dar en aceptar y ya me traza la curva vertical. Vamos a continuar con las siguientes. En este caso tenemos los mismos parámetros. Aquí, como es una curva en columpio, me pide la altura de los faros, los cuales también están en 0.60, y me pide la pendiente del haz luminoso, que tenemos en 0.1746. Con estos parámetros dice que la longitud horizontal de la curva va a ser 0, es decir, podría no tener en determinado momento una curva vertical. Aquí tenemos que poner como mínimo 20, le ponemos 20 y le damos en aceptar. Continuamos entonces. Aquí los valores no cambian, vamos a ponerle 20. Y aquí me aparecen dos casos que a mi juicio son críticos. Como la diferencia de pendientes es demasiada, aquí tenemos un más 5.5 y aquí un menos 4.61 y aquí un menos 4.61 y aquí un más 10.3, no es lo mismo con todo lo que teníamos anteriormente. Aquí las pendientes variaban, pero siempre en positivo. Aquí paso de positivo a negativo y por tanto yo recomiendo en estos casos ocupar siempre el cálculo por medio de los elementos del vehículo de proyecto. Entonces vamos a Civil CAD, vamos a módulos, carta ST, curvas verticales, dibujar. Selecciono este punto y checo los parámetros. Sigue siendo un parámetro de 4, tiempo de reacción 2.5, velocidad de 30, altura del ojo 0.08, 0.6, los parámetros de rebase, y me dice acá que la longitud sigue siendo de 10 metros. No varía mucho a pesar de la diferencia de pendientes. Tengo que hacer notar que también yo puedo, en cierto modo, darle una longitud mayor, no solamente por cuestiones de seguridad en el manejo, sino también porque el hecho de darle una longitud mayor a la curva vertical hace que la propuesta que yo tengo de las rampas o las pendientes verticales haga que en el punto de inflexión baje de tal modo que yo esté más cerca del terreno natural.
Vamos a hacerlo esto como ejemplo, vamos a ponerle en este caso que son 60 metros y nos vamos a dar cuenta que en este caso bajó nuestra propuesta y ya queda por debajo del terreno natural. Este mismo criterio lo vamos a aplicar en este punto. ¿Por qué? Necesitamos que nuestra curva vertical quede muy arriba para que yo pueda tener el espacio para poder alojar una obra de drenaje. Entonces lo selecciono, acá tengo estos parámetros y le voy a poner que sea de 100, 80, le voy a aceptar y aquí ya me trazó la curva vertical y ya me dejó un espacio entre el terreno natural y la nueva línea de la carretera, la subrasante, para poder alojar, en el caso específico de esta curva vertical en columpio, la obra de drenaje que pueda desfogar el agua que viene de estas dos pendientes. Ya teniendo todas las curvas verticales, puedo yo generar un reporte de ellas que me va a servir como una especie de cálculo. Me voy a CivilCAD, me voy a módulos, me voy a CAD-DST, me voy a curvas, en este caso verticales, y le doy en generar reporte, le doy clic, me dice que seleccione yo el perfil del proyecto, selecciono yo en este caso el rojo, me dice que brinde yo la separación entre estaciones, ya sabemos que es a cada 20 metros, le doy enter, y me va a decir que guarde yo el archivo. Vamos a poner curvas verticales, le doy guardar, y ya me generó un archivo donde vienen los datos de cada una de las curvas verticales. Aquí viene la fórmula que se aplicó para poder hacer el cálculo de las curvas verticales. Esta fórmula ya la habían visto ustedes en su clase de topografía, donde viene la pendiente de entrada, la pendiente de salida, la estación donde está ubicado el punto de inflexión vehicular y la elevación, la longitud de la curva, el intervalo entre estaciones, la diferencia algebraica entre las pendientes y el tipo de curva, si es en cresta o en columpio. También viene las estaciones que están entre el PCB y el PTB, así como las elevaciones sobre la tangente y sobre la curva para cada una de las curvas que tracé. Regresando a el dibujo de AutoCAD, esta sería ya nuestra propuesta de nuestro alineamiento vertical. Hay que verificar si es adecuado para nuestro lugar, físicamente hablando. Para ello, yo lo que recomiendo es que esta línea, recordemos que siempre proyectamos a nivel de subrasante, la copiemos. Voy a copiar esta línea, voy a cambiar el color, y debo de entender que la línea roja, que es la línea del proyecto, el perfil del proyecto, perdón, corresponde a la subrasante, y esta que copié un poco más arriba ya corresponde a la rasante o a la carretera ya terminada, ya con todo y el pavimento. ¿Por qué lo tengo que hacer de esta manera? Bueno, tengo que verificar cómo se está comportando. Entonces, de las dos vistas acá, nosotros observamos aquí en la planta que del 0 más 3 ceros al 0 más 0,80, 0 más 0,90 tenemos una cerca del lado izquierdo. Si vamos al perfil, más o menos entre el 80 y el 100, que está el 90, observamos que la carretera va a hacer un corte. Por tanto, nosotros deducimos que esta cerca va a quedar en la parte de arriba. La idea es que siempre todo esté al mismo nivel. Sin embargo, aquí no podemos hacer mucho, porque si lo dejamos todo al mismo nivel tenemos el problema de la pendiente. De hecho, por eso lo corregimos originalmente. Entonces, en este caso no hay mucho que hacer. Tenemos que verificar también otros elementos. Acá tenemos unas casas.
Y acá, mucho más importante, tenemos una entrada que va de la carretera a estas casas, y adelante tenemos otra entrada que seguramente va hacia algún predio. Entonces, del 260 al 300, la carretera que yo vaya a proponer tiene que estar al mismo nivel para que las casas y las entradas no queden ni muy arriba ni muy abajo. Entonces, buscamos esta parte del 260 al 300 y checamos. Aquí observamos que en el 260 la nueva carretera sí queda muy arriba, y en esta parte del 300 la carretera queda más abajo. Este es el tipo de cosas que tenemos que ir revisando. Yo les he comentado en clase que esto es por tanteos. ¿Qué tendría que hacer aquí? Bueno, tendría que volver a proponer una nueva subrasante, un nuevo perfil, un nuevo alineamiento vertical, para que esto me quedara más o menos al nivel que yo necesito. ¿Por qué? Porque evidentemente estos son puntos obligados. Algunos otros elementos que serían puntos obligados y que tendría yo que considerar cuando haga yo un proyecto serían guarniciones y banquetas, uniones con otras calles, pozos de visita, registros de agua potable, etc. Entonces ese tipo de cosas tienen que quedar al mismo nivel. Hablando ya de la carretera terminada, es decir, 25 o 30 centímetros para el caso de este ejercicio, porque este es el espesor del pavimento que tenemos, más abajo de lo existente. Esto, insisto, va a cambiar. Tendríamos que tener primero el diseño del pavimento para saber cuál sería la diferencia entre la subrasante y la rasante, o las terracerías y la carretera terminada. Entonces, en este caso hay que hacer una nueva propuesta para que cumpla con las condiciones. Este sería todo el video. Muchas gracias.